Vamos a ver entonces en este apartado, amigos, un tema bastante importante que es el tema de las tarjetas madres o conocidas como las motherboard o simplemente como board que se les suele llamar sencillamente. Va a ser un tema un poco extenso, así que vamos a hacer varias lecciones de este tema porque hay mucho que ver de los componentes internos que maneja la motherboard. Entonces, pues lo hemos dividido, lo vamos a dividir en diferentes lecciones. Primero definir qué es la tarjeta madre, motherboard, board como se le conoce, o placas base, de hecho también. Las placas base son la pieza central de un computador. Ellas controlan todas las piezas del computador, además de servir como hub, es decir, como un concentrador y punto de encuentro para todas ellas, por lo que a medida que evolucionan estas piezas, también evolucionarán las placas bases. Y es que todo lo que el computador necesita para funcionar de una u otra manera tiene que ir conectado a la placa base o al motherboard. Por ejemplo, el mouse, el teclado, todo eso está conectado a la tarjeta madre. Eh, la impresora, el monitor cuando hablamos de un computador de escritorio y de hecho todo, así sea en un laptop, todo internamente va conectado a la tarjeta madre. Es la tarjeta que administra absolutamente todo. Si se llega a quemar la tarjeta madre, pues se murió el computador, así de sencillo. O si se desconecta un cable de la impresora, pues va a dejar de funcionar porque se desconecta de la tarjeta madre. De ahí la importancia y el nombre de esta tarjeta. Es la más importante de todas. Esto es más visible con las diferentes generaciones de CPUs, ya que cada pocas familias cambia el zócalo o socket donde va la CPU. Ya hemos hablado de eso. Y por tanto cambia toda la placa base y sus puertos en él. Es decir, que a medida que se van dando las actualizaciones, pues todo va cambiando de como en especie de generaciones, si es la palabra. Lo que sí está claro es que las placas base han ido cambiando en forma y aspecto a lo largo de los años, pero una cosa se ha mantenido, y es que los conectores, por mucho que cambien en forma, suelen servir a las mismas funciones a lo largo de todos los cambios. Por eso, antes de meternos en detalle a explicarlos todos, empezaremos por detallar los principales tipos que hay, que de hecho son tres. Ahora, yo quiero aclarar algo y es precisamente esto. Obviamente con el tiempo hay una evolución. Hay dispositivos que van cambiando la forma por donde se conectan por el tipo de conector, porque inicialmente, por ejemplo, eran seriales, ahora son USB y así. De hecho, vamos a explicar muchos componentes que se usan hoy, de pronto se usan muy poco y otros que de pronto ya casi no se usan, pero que es necesario conocerlos porque de pronto en algún momento usted se puede encontrar en un computador que tenga todo este tipo de componentes. Es decir, vamos a ver componentes antiguos como los modernos o los que se utilizan hoy en día. Entonces, vamos a ver tres tipos de conectores. El primer tipo de conector que vamos a ver son los dispositivos o los conectores, perdón, de entrada. Estos conectores, como su propio nombre lo indica, son conectores dedicados solo a la entrada de datos en un dispositivo externo al computador. En la actualidad, la mayoría han sido sustituidos por interfaces USB, ¿ok? La mayoría sustituidos por USBs. Pero antes era común verlos en todas las placas como los conectores PS2, que de hecho vamos a hablar de todo esto. Destinados a teclados y ratones, que solo generaban un flujo de datos entrante al sistema. De hecho, anteriormente sí, todos los conectores eran PS2 para conectar, por ejemplo, teclados y ratones. Hoy, la gran mayoría, todos por USB. Esa es la tendencia, que todos los puertos sean USB. Pero anteriormente tenemos puertos USB para este tipo de cosas. Es por eso que vamos a tocar todos estos tópicos para conocerlos, porque vuelvo y repito, si usted va a trabajar con mantenimiento de computadores, se los va a encontrar muy seguramente. Tenemos entonces también lo contrario que son los conectores de salida. Al contrario de los de entrada, estos se siguen viendo en muchas placas base y sirven para emitir un flujo de datos saliente del ordenador a un dispositivo externo. Es decir, son todos aquellos que permiten sacar datos del computador, los conectores de salida. En este campo entrarían, por ejemplo, algunos conectores de audio, como los coaxiales y los ópticos, conectores para tiras LED o iluminación o conectores de pantalla, todo lo que permita sacar datos del computador. Ya que, aunque estos son técnicamente bidireccionales, en dos direcciones, la gran mayoría de información va de nuestra máquina al monitor y no podrá funcionar en el otro sentido. Es decir, no admitirá que metamos video entrante de otro PC, por ejemplo, a ese puerto. Toda la información simplemente va a salir. Tenemos entonces el bidireccional, que son los conectores que hacen las dos funciones al mismo tiempo, de entrada y de salida.
Estos conectores son más comunes hoy en día y poco a poco van sustituyendo a los demás, ya que al final son los que más versatilidad apoyan al sistema, permitiendo usarlos en muchos más escenarios. Es decir, la tendencia es esa, a encontrar conectores que hacen las dos cosas, tanto de entrada como de salida de datos. Esos son los bidireccionales. Estos conectores podrán enviar información y recibirla al mismo tiempo. Y unos buenos ejemplos serían, por ejemplo, los puertos USB, que hoy en día todos los utilizamos, yo creo, aunque aquí también entrarían los puertos RJ45 para Ethernet, algunos puertos de audio, los Thunderbolt, etc. Los puertos de RJ45 es el típico puerto que se utiliza en Ethernet para conectar el Internet vía cableada. Ese puerto, ese cablecito, ese conectorcito, se le conoce como RJ45 y el conector del computador es el Ethernet RJ45. Aquí tenemos un ejemplo clásico de hoy en día de un panel trasero de una Asus ROG Crosshair 7 Wi-Fi, dominado claramente por los USB. Si ponemos atención, en todas partes, aquí en todos estos conectores, tenemos puros USB. De hecho, aquí también tenemos conectores USB por este lado los encontramos. Esto es el RJ45 para las redes Ethernet. Y aquí para todo lo que tiene que ver con output y input de audio. Listo. Ok, amigos. Entonces, como nos podemos dar cuenta, es un aparato, van quedando muy reducidas las board como tal y básicamente todo tirando a que sea USB. Bueno, amigos, entonces, en esta imagen que tenemos nosotros aquí, esta es una board, digamos que no es como de pronto son hoy las más nuevas, pero me gusta mucho esta imagen porque muestra la generalidad de las partes que conforman la board y cómo están organizadas. Esta es la clásica board que usted va a encontrar en un computador. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí los slots para las memorias RAM donde se van a insertar. Tenemos aquí el zócalo donde se inserta el procesador, conectores PS2. De todo esto, ahora en detalle, en esta y en las siguientes lecciones, vamos a ir hablando de cada uno de ellos para que nos quede bien claro. Tenemos el conector de alimentación, es decir, aquí se conecta el cable de corriente para que le entre corriente a la board, los conectores IDE para los discos duros, la batería para el CMOS, la batería de la board como tal, el South Bridge, recordemos que el South Bridge hoy en día no se está utilizando, pero de pronto se lo puede encontrar. El conector de disquete, que pues hoy en día los disquetes no se utilizan, pero en el caso de que usted lo necesite, aquí está el conector del disquete. Para tarjetas PSI, pues aquí están entonces las tarjetas PSI como tal, la BIOS del computador, el slot de tarjeta de video, que es este que tenemos acá, las tarjetas de red con los conectores Ethernet, ahí está, se alcanza a ver que es para Ethernet. Tenemos los puertos USB aquí en esta parte, los conectores de audio que de pronto usted los ha visto porque esto se usa hoy en día y el puerto paralelo para cuando son impresoras con salida paralelo, como se usan inclusive en algunas empresas con impresoras de matriz de punto. Entonces, amigos, démonos cuenta que pues está conformada la tarjeta madre por muchas partes, muchos componentes y esos son los que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos exactamente lo mismo, pero de una board actual. Esta es de una board para un procesador Intel i9. Entonces tenemos exactamente lo mismo. Aquí tenemos entonces para colocar entonces las memorias. Aquí tenemos el socket para colocar el procesador. Por acá tenemos para la entrada de corriente. En fin, están todos y cada uno de los dispositivos. Aquí tenemos, por ejemplo, para las tarjetas PCI. Mire usted que es exactamente los mismos componentes, pero en una tarjeta moderna como hoy en día se vería. De estos componentes es los que vamos a hablar de aquí en adelante. Vamos a hablar primero, antes que nada, de los slots de la memoria RAM. En estos puertos podremos conectar nuestros módulos de memoria RAM. Suelen venir en grupos pares, es decir, de a dos, ya que la mayoría de plataformas cuentan con 2, 4 u 8 canales de memoria y suelen incluirse 1 o 2 slots por cada canal de memoria. Entonces, si por ejemplo mi computador lo quiero de 16 GB de RAM, puedo comprar 2 bancos de memoria y cada memoria de 4 GB, ¿ok? 4 GB. Es decir, que le voy a colocar un slot, un paquete de memorias en un slot y el otro en el otro slot y me va a quedar entonces con las 16 GB. Bueno, se suelen encontrar alrededor de la CPU y pueden ser de dos tipos, los clásicos para DIMMs de 240 pines o la versión para módulos de menor tamaño que se conocen como SODIMM.
que aunque suelen usar principalmente en portátiles, a veces aparecen en placas de sobremesa de formato reducido, es decir, para board pequeñitas. Y de hecho en las oficinas hoy en día, si usted le pone atención, es mucho más grande, la pantalla obviamente, y la CPU es muy pequeñita. Pues ahí está todo eso que estamos hablando. En esta imagen tenemos 4 slots de RAM DDR en una board ASRock 980DE. Si le ponemos atención, aquí están los 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí iría la memoria donde se insertaría para este caso en especial para este computador. Vamos a ver los slots de CPU. Es el principal puerto de la placa base, el slot del CPU, por supuesto, en el que se coloca el procesador principal del ordenador, la CPU, y suele conocerse por el nombre de socket o zócalo. Es decir, que en el socket es donde va entonces insertada la CPU. Este conector puede tener 3 formatos principales. El LGA viene del Langley Array o arreglo grande, en el cual los pines están en la placa base, como en el caso de todas las CPU recientes de Intel, como las últimas, por ejemplo la Alder Lake. Está la PGA viene de Pin Grid Array, en el cual los pines están en la CPU, como en el caso de los procesadores AMD Ryzen, y está el VGA, que se conoce como Build Growth Array, de ahí viene la sigla, la cual aparece sobre todo en portátiles, debido a que los procesadores que lo usan van directamente soldados a la placa base y a diferencia de los dos anteriores, no están pensados para sustituirse fácilmente. Si le ponemos atención aquí en la imagen, entonces tenemos el clásico socket, en este caso el LGA 1155 para Intel. Entonces aquí en este socket es donde viene insertado entonces el procesador. Los slots PCI. Las ranuras PCI-E, Peripheral Component Interconnect Express, son las principales ranuras para la expansión en todos los equipos modernos. Ofrecen gran velocidad, retrocompatibilidad. ¿Por qué retrocompatibilidad? Porque es compatible con generaciones anteriores. Tienen la capacidad de enviar energía a través de sus líneas de comunicación, una eficaz y fácil gestión de líneas y de su ancho de banda. ¿Esos son qué? Los slots PCI. Todo esto las hacen perfectas para conectar todo tipo de dispositivos. Dispositivos desde, por ejemplo, tarjetas gráficas de gran potencial hasta tarjetas de conectividad de red o tarjetas de puertos USB y extra. Entonces, es muy importante estos slots, que son los slots PCI. Aquí en la imagen tenemos dos conectores PCI, tenemos 3, póngale cuidado. Tenemos el puerto PCI 3.0, que es el corto, que son estos que tengo acá, mírenlos, estos que tengo acá. Y los alargados, y la board es una Asus ROG Crosshair 6 Hero. Estos son los alargados. Este es el PCI clásico que usted se va a encontrar entonces acá. Es decir, que cuando usted le vaya, ojo con este detalle, cuando usted le vaya a comprar una tarjeta o una board que usted quiere, por ejemplo, para que su computador ponerle una tarjeta de video, primero cerciórese, tiene que destaparla y cerciórese qué conector tiene para ver si esa tarjeta que usted va a comprar sirve para esos conectores que tiene disponibles. No haga lo contrario, no compre sin saber qué conectores tiene disponible o cuáles son los diferentes dispositivos o tabletas o tarjetas que acepta su tarjeta madre. Entonces, ojo con ese detalle. Bueno, amigos. Otro ejemplo que tenemos nosotros aquí de los slots PCI son las ranuras PCI 1.2, en este caso en una board Asus PN5T Deluxe. Entonces tenemos aquí nuestro primer conector PCI, es este, y tenemos este que tenemos acá. Si nosotros notamos, ellos tienen una palanquita, esta palanca que tiene acá. Eso es para asegurarla. Usted pone la tarjeta aquí, la inserta. La tarjeta pues obviamente tiene con un conectorcito acá y otro, todo este largo, debe coincidir obviamente. Y la patica esta usted la corre hacia acá y de esta manera él hace que se empuje la tarjeta hacia adentro, hacia la board y queda como debe quedar para que quede funcionando. Bueno amigos, terminamos esta lección, continuamos en la siguiente. Gracias.